Y dice que Elí solo lo regañó y no lo reprendió. Mire, porque cuando uno tiene poder tiene que reprender y exhortar. Y dice que Elí solo lo regañó. Y dice que Samuel le dijo: por cuanto tú has visto el pecado y no has puesto mano dura, disciplina, Dios dice que tus 2 hijos morirán y tú morirás. Y dice que Elí, a la edad de 98 años, él se fue para atrás de su silla y se murió. Así terminó el sacerdote Elí. De viejo se corrompió, porque vio el pecado y no lo reprendió. Por eso dice que aquel que predica tiene que tener sus pantalones bien puestos. Aquella mujer que predica tiene que tener sus faldas bien puestas, porque se te van a levantar. Y el diablo te va a meter temblor de cuerpo, te va a meter algo ahí en la garganta para que no prediques, para que no exhortes al pastor, porque después de la exhortación todo el mundo se te va a venir encima. Pero ¿qué importa que se te venga el mundo encima? Es mejor que quedes bien con Dios que con el pastor. Por eso dice Ezequiel: profetiza contra los pastores, le dijo Dios a Ezequiel. Ay, no, es que es el pastor. Yo respeto a mi pastor. Claro, hay que respetarlo. Pero si está la verdad, si está la mentira, hay que reprenderlo, hay que exhortarlo. Solo de diezmo están predicando ahorita. Diezmo, dinero. No, hay que predicar la palabra dura, tajante, poderosa. Y que se enoje, que se enoje. Jesús dijo: si alguien quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, tome su cruz y sígame. Y como la gente no quiere tomar la cruz, porque la cruz significa dejar toda la basura del mundo. Oye, a la gente no se le puede predicar de que la Biblia dice en 2 Pedro 2:21: no seas como el perro vuelve al vómito, ni el puerco vuelve a revolcarse entre lodo. Solo con que lea la Biblia eso, la gente ya se siente golpeada, ya se siente herida. Pero ¿qué clase de gente es esa? No son gente madura, son unos niños. Un niño pelea por un chicle. No fortaleciste a las débiles, dice. Amén. Porque miran a aquel que está siendo necesitado y no le ayuda, no le extiende la mano a los pastores. Miran a aquella que no tiene fuerza para ir a la iglesia, para orar, y en vez del pastor de ir a visitar: mira, hermana, siga adelante. En vez de orar el pastor: no, lo que me importa, dice, como no le dan diezmo. Pero si tú le dieras: pastor, tengo unos 10,000 de diezmo, y Dios corriendo, todo. 34:1, miren lo que dice. Lo vamos a leer bajo la guianza del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Dice: vino palabra a mí de Jehová. Ezequiel decía diciendo: hijo de hombre, profetiza contra los pastores de Israel, profetiza y dile a los pastores: así ha dicho el Señor Jehová, ay de los pastores de Israel que se apacientan a sí mismos y no apacientan los pastores al rebaño. Coméis la grosura y os vestís la lana, la engordada degolláis, mas no apacentáis las ovejas. No fortaleciste a las débiles, ni curaste a las enfermas. No vendaste las perniquebradas, no volviste al redil a la descarriada, ni buscasteis la perdida, sino que habéis enseñoreado de ella con dureza y con violencia, y andan errantes por falta de pastor, y son presa de todas las fieras del campo, y se han dispersado. Aquí el tema de la palabra dice: profecía contra los pastores. ¿Por qué Dios le dijo a Ezequiel: profetiza, ve y profetízale a los pastores, pero no a favor, en contra? Porque Dios estaba en contra de los pastores, porque no estaban haciendo el ministerio que era real y que era verdadero, el ministerio que se tenía que ejercer. Amén. Porque hay 3 clases de pastores: el que es puesto por Dios, al que lo ponen, y el que se pone a sí mismo. Al pastor que Dios lo levanta y se pone, él está acostumbrado a comer frijoles, está acostumbrado a dar la palabra, está acostumbrado a ser enemigos, porque el Espíritu Santo lo ha puesto. Mas aquel que es puesto por el pueblo tiene que hacer lo que el pueblo dice. Por eso ustedes han visto que el pueblo dice algo y el pastor lo mangonean, lo agarran de títere, de payaso. ¿Por qué agarran al pastor de títere, de payaso? Porque el pueblo lo puso. Obviamente tiene que obedecer lo que el pueblo dice. Y el que se pone a sí mismo va por un lucro de dinero, como dice en 1 Timoteo 6:10, porque la raíz de todos los males es el amor al dinero, porque lo codician, se desvían de la fe, de la sana doctrina. Pero aquí dice: profecía contra
los pastores. ¿Por qué contra los pastores? Porque los pastores, la Biblia dice que el buen pastor ve venir al lobo y da la vida por sus ovejas. Pero hoy el pastor ve venir al falso ministro del diablo, al falso profeta, esa hermana que anda diciendo, oiga, falsa profecía. Y el pastor, en vez de bajarla del púlpito, de reprenderla, a lo que hace el pastor es favorecer a aquel pecador. ¿Por qué causa? Porque él muchas veces está guiando por lo que le dicen y no por lo que la Biblia dice. Por eso dice en Gálatas 5:18, ya no estamos bajo la ley, somos guiados por el Espíritu. Y dice, vino a palabra de Jehová diciendo, hijo de hombre, profetiza contra los pastores. O sea, nosotros los que predicamos la palabra de poder, con autoridad, con doctrina, a través de la luz de la palabra, hay que ir contra los pastores. Aquel que no está bien, hay que hablarles que él está mal. Ir en contra, no a favor. Pero como muchas veces la gente quiere amigos y no enemigos, no predica la verdad de poder. Hay que predicar la palabra de poder. Le guste al diablo, no le guste, pero esta es la palabra de poder que nos va a llevar al cielo. Nos va a cambiar. Hijo de hombre, profetiza contra los pastores de Israel. Profetiza y dile a los pastores, así ha dicho Jehová el Señor, hay de los pastores de Israel que se apacientan a sí mismos y no apacientan a las ovejas, al rebaño, al redil, al pueblo. Eso es lo que están haciendo los pastores, inútiles, brutos, tontos. Ellos mismos se están apacentando. ¿Pero por qué? Porque dice en Mateo que su Dios no es el del cielo, es su vientre, viendo qué color tienen los billetes. Y dice que no apacientan a la oveja, no le dan pasto verde, le dan pasto podrido, pasto seco. Y tú sabes que a una oveja, a una vaca se le da alimentos sólidos, alimento que lo nutre, que lo llena. Y así es el pastor, se apacienta a sí mismo, pero no apacienta al pueblo. ¿Por qué cree que el pueblo, cuando uno viene y le predica la palabra tajante, dura, poderosa, esa palabra que hace temblar al diablo, los demonios, por qué cree que el pueblo no recibe esa palabra? Porque el pueblo se le ha dado comida chatarra, comida seca, comida que no la llena, que no la nutre. Y por eso es que el pueblo no madura, no avanza, no llega al nivel espiritual que Dios quiere, no prospera. Se queda donde mismo, no avanza. Pasa 20, 30 años en la silla y no pasa de la silla, porque solo alimento suave le dan. Se apacientan a sí mismos los pastores, pero no apacientan al pueblo. Mire lo que está diciendo, y él dice, profetízales en contra de los pastores. Mire la profecía que Dios le dio a Ezequiel. Mucha gente dice, mire, es que así no se predica, pero la Biblia dice, ve y dile a aquel que está mal, en contra está Jehová, contra él. Y no apacientan los pastores al rebaño. ¿Por qué no lo apacienta? Porque hoy el pastor está más afanado en construir 3, 4, hasta 5 niveles de la iglesia, pero no se preocupa por las almas que se están al infierno. No se preocupa por orar, por ir a traer a la que está descarriada, a aquella que está enferma. No se preocupa porque ellos piensan en sí mismos, no piensan en el prójimo, no piensan en la oveja. Son amadores de sí mismos. Tienen la concupiscencia destronada, distorsionada. Oiga, están mal. Y aquí dice la Biblia, profetízales en contra. Pero muchas veces el pueblo está viendo que el pastor mal y no le dice, pastor está mal. Hay que predicarle la palabra. No importa si llevas 2, 3 meses, pero si tú estás lleno del Espíritu Santo, tienes la autoridad de exhortar al pastor. Pero muchos son cobardes, no exhortan a su pastor, porque dices que el pastor tiene mucho amor, me da un agua. El verdadero pastor te da la palabra verdadera. El que te quiere te va a hablar la verdad. El que no te quiere te va a decir, seguí adelante, solo dame el diezmo, dame la ofrenda. Amén. Y por eso hay que predicar la palabra de poder, le guste o no le guste. Predicarle, mira, pastor, componete, hombre, pero ¿sabe lo que pasa? Que la gente no tiene carácter ni autoridad, porque el carácter y la autoridad proviene a través de que tú ores, ayunes, vigiles, leas la Biblia y Dios te da poder para poder exhortar al pastor. Pero dice que Ezequiel no tuvo miedo porque estaba ungido del Espíritu Santo y exhortó a todos los pastores de Israel. Pocas palabras, ve y le dice que ellos están mal, dando mala enseñanza. El pueblo está torcido por su culpa. ¿Por qué creen que el pueblo está torcido? Por culpa de los pastores alcahuetes que le acucuchan el pecado a la gente.
Ay, la gente dice es que no hay que juzgar. San Juan 7:24 dice: no juzgáis según la apariencia, juzgad con justo juicio. 1 Corintios 5:12: yo voy a juzgar a los que están en la calle. Ustedes juzgan al perverso, al diablo que está dentro. ¿Quién te dijo que no hay que juzgar? Si la Biblia lo que condena es la hipocresía a la hora de juzgar. Amén. Y aquí dice la Biblia que Ezequiel le profetizaba en contra. Hoy no. Hoy no quiere que nadie ataque a nadie, pero si él está mal hay que atacar el pecado. Ir en contra del pecado, no a favor del pecado. Dice: coméis la grosura y os vestís de la lana. Mire, come la grosura de aquel pobre, de aquella viuda, y se visten de la lana de la oveja, dice. Eso es lo que hay mucho pastor. Mire, todo el mundo quiere ser pastor, pero que salga a predicar a las calles, que salga a regalar pan con café en los hospitales, que vaya a regalar pan con café en las cárceles, que vaya a orar. No quiere. ¿Por qué dice? Porque ellos, dice, comen la grosura y os visten la lana, o sea, por el dinero. Muchos quieren ser pastor y muchos son pastor por el dinero, porque hay entradas. Ya no quieren hacer el ministerio de que Cristo dijo. El ministerio de Cristo fue en la calle, fue Judea, a Samaria, Belén. El de Pablo, el de Pedro, oiga, dice, ellos fueron a un lado, a otro, aldeas. El ministerio está en la calle. ¿Usted qué cree que los pastores quieren salir a la calle? No. En 4 paredes están encerrados. ¡Qué desgracia! No, hombre, dice San Marcos 16:15. Id por el mundo y predicad el evangelio a toda criatura. El que creyere y fuere bautizado será salvo. El que no será condenado por Dios, dice Dios. Pero aquí la profecía era contra los pastores. Porque ¿por qué cree que hay merengue, hay salsa, hay reggaetón, hay rock? Las mujeres andan sensuales, todas desnudas, enseñando las piernas, enseñando el busto, como que si fueran prostitutas, rameras. ¿Por qué cree que los patojos están con los pantalones bien apretados, como homosexuales, como maricas, bien apretados? Ve, tienen el pantalón pura salchicha. ¿Por qué cree? Porque los pastores son inútiles. Son brutos, no le predican la palabra de verdad, y por eso es que el pueblo está acomodado a lo que dice el pastor, pero no hace lo que dice la Biblia. Y por eso es que el pueblo está mal, porque el pastor está mal. Un tomate podrido pudre toda la caja de tomates. Y algunos tienen frutos, pero podridos no sirve. ¿De qué sirve que tenga un árbol de manzanas si todas se pudren? No sirve. Hay otros que tienen más de algún fruto bueno, pero Dios quiere que tengamos todos los frutos buenos, no solo uno. Coméis la grosura y os vestís la lana. Mire, pastor, oiga, de casa de 3, 4 niveles, y la viuda, el huérfano no le han ayudado. Los mandan a vender tamal rellenito, pues no los mandan a evangelizar, no los mandan a predicar. Entonces, ¿qué diablos? Por eso que se emite la rifa, la subasta. Por eso que suben al homosexual, al adúltero, al fornicario, al brujo. Hasta el brujo está en la iglesia profetizando. Hay brujos que a las 12, 13 del 12, 1 de la mañana se levantan a hacer brujería, y de ahí se zampan a la iglesia y decir ra, ba, 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 y comienzan a decir esa lengua repetida. Ra, ba, 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 ba. Tengan cuidado si oyen esta lengua repetida. Esta falsa profecía. ¿Por qué creen que tanta profecía, tanta charlatanería? Hoy hasta el helicóptero hacen de profecía y comienzan a mover la mano y comienzan a hacerse el pelo como que si fueran lloronas, porque no es el espíritu, son demonios. Pero se mete esa falsedad dentro de la iglesia porque los pastores son bien inútiles, bien brutos, bien tontos, bien estúpidos. No dan la palabra, no dan el pasto verde. Por miedo, porque dice, si yo doy el pasto verde, la gente ya no me diezma, ya no me ofrenda. Entonces está por el dinero, no por Dios. Dice que cuando Pedro y Juan iban pasando por el tabernáculo, la iglesia hermosa, dice que un paralítico le pidió una moneda, un denario, y ellos le dijeron: no tenemos oro, no tenemos plata, apóstoles, pero tenemos el poder de Dios. En el nombre de Jesús, levántate y camina. Y caminó el paralítico. Hoy el paralítico no se levanta, hoy el enfermo no se sana. ¿Por qué? Porque hoy se tiene el oro, la plata, pero no tienen el poder de Dios. Hoy si un endemoniado entra a la iglesia, ¿sabe lo que hace el pastor? Mandar a llamar a los diáconos, a la policía. ¿Y en dónde está el poder de Dios? Pues ¿dónde está la unción de Dios? No la tienen. Por eso es que, como no la tienen, solo mandan, le dicen: amén, hermanos, toquen el teclado, dilín, y la gente comienza a llorar, no del espíritu. Mucha gente está siendo administrada por una emoción, no por el Espíritu Santo. Cuando tocan el teclado lloran, cuando tocan una alabanza triste lloran, pero que lloren de esta palabra no lloran, porque están conforme a la carne, no conforme al Espíritu. Y como los pastores dicen aquí, comen la grosura del pueblo y os visten de la lana. Ellos se visten del dinero del pueblo.
como Cash Luna para la pandemia va a pedir diezmo, pero si él no trabajó en la pandemia. Mucho pastor inútil, hijo del diablo, es como perro mudo, dice Isaías 56:10. Sus atalayas son como perros mudos, sonolientos, echados, aman el dormir. Porque mucho pastor, en vez de estar orando, vigilando, está ahí echado, durmiendo, viendo la película, viendo el partido. Y una vez fui a una iglesia y ¿sabe lo que estaba haciendo el pastor? Le tocaba el mensaje en el segundo nivel, viendo una película de Rambo. Mire, eso es lo que están haciendo los pastores. Y en la calle de ahí saludan a medio mundo, pero no predican la verdad. El verdadero amor no es que te dé un abrazo, que te dé una Coca-Cola. El verdadero amor es que te digan la verdad en la cara. Y si tu pastor no te dice la verdad en la cara, no te ama, porque el día que te mueras tú te vas al infierno con todo y pastor. Porque Proverbios 3:12, como el padre corrige al hijo, si es Dios con uno. Apocalipsis 3:19, yo al que amo a los otros es celoso, arrepiéntete. Hebreos 12:6, al que Dios toma por hijo lo va a azotar, lo va a disciplinar. Y el que no recibe el azote es un hijo bastardo. Estos pastores que no predican la verdad y solo están por la lana de la oveja son hijos bastardos, pastores bastardos, no pastores de Dios. Porque donde no se predica la verdad no es iglesia de Cristo, aunque diga santidad de Cristo, evangelio completo, Samaria, príncipe de paz y casa de Dios, Ebenezer. No, es una iglesia que no predica el pastor la verdad, la poderosa palabra, es sinagoga de Satanás, sinagoga del diablo. Y hay mucha gente que dice que mira que solo se están peleando. No, es que no nos estamos peleando, por eso está la Biblia. ¿Yo para qué voy a andar diciendo cosas que no son? No, porque la Biblia dice en Apocalipsis, hay de aquel que le ponga y le quite. Yo no le estoy poniendo, el problema está que aquel que lee la Biblia dice, eso es cierto lo que está diciendo, porque está escrito. Pero hay gente que rezonga porque no sabe lo que dice la Escritura. Como dice en Marcos 12:10, nunca habiste leído esta Escritura, nunca la habéis leído. O sea, 4:6, mi pueblo perece porque le falta conocimiento. Como desecharon el conocimiento, yo los voy a echar fuera al sacerdocio. Como se olvidaron de mi ley, yo me olvidaré de sus hijos. Y aquí dice la Biblia, comed la grosura y os vestid de la lana, a la engordada degolláis, mal no apacentáis a las ovejas. O sea, no le dan el alimento que necesita. La oveja, muchas veces, la oveja ya no necesita pasto seco, pasto verde. Así como un niño va creciendo, al principio cuando tiene meses se le da leche, de ahí se le da pacha, de ahí se le da así tortillita mojadita con puré de papa, whisky, así como que si fuera puré. Y cuando el niño va creciendo ya le das cosas duras, algo que le vaya a nutrir el cuerpo. Así es el pueblo de Dios. Pero hoy el pueblo toda la vida quiere leche. Pablo decía en Corintios 3:1, yo les quería dar carne, les tuve que dar leche porque soy niños. Aquel que es niño solo quiere que le digan, vas a conquistar España, vas a ser campeón, espera una profecía, espera que venga alguien y le hable en lengua. No, hombre, nosotros ya no somos niños de esperar una profecía, si la profecía está en la palabra. Pablo dijo, ustedes ya tenían que ser maestros, todavía soy como niños. ¿Y por qué el pueblo todavía está como niño? Porque el pastor no le da la palabra como tiene que darla, dura, tajante. Y por eso que cuando viene un predicador y comienza a reprender pecados, todo el pueblo se endemonea y se va enojado porque ellos no están acostumbrados a comer ese alimento. Ellos han estado acostumbrados a solo comer algo suave. Y cuando le dan algo duro, su cuerpo no lo digiere. Igual en lo espiritual, cuando viene la palabra dura, no la digiere su vida espiritual, porque ellos solo, el pastor solo les da papa suave, no reprende, no exhorta, no disciplina, no por de orden, no regaña. Y no apacentáis a las ovejas, sino que la degolláis, dice. Amén. El ministerio de un pastor, ¿cuál es? Aquel que está enfermo a ir a visitarlo. Para la pandemia no fueron a visitar. El ministerio del pastor es predicar en la calle. ¿Quién dice que no hay que predicar en la calle? Si los apóstoles, los profetas, el mismo Jesucristo, el ministerio fue en la calle. Pero como en la calle nadie te va a dar pisto. En vez de querer pisto, te van a tener una pedrada, te van a querer pegar un balazo, te van a querer matar, te van a hacer brujería, hechicería. Entonces mejor me quedo atrás de una radio, de una televisión, atrás de un púlpito, porque los demás no lo defienden. Pero el verdadero que es llamado como pastor, ahí se mira la realidad. Aquel que está haciendo la obra y el ministerio que Cristo dijo un día. No fortalecéis las débiles. Hay ovejas que están débiles, hay que darle ¿qué? Alimento duro para que se fortalezcan. Pero como no le dan alimento duro, por eso las ovejas están aguadas. Mire cuánta profecía errónea. Una hermana me dice allá que esa está endemoniada, la hermana. No, hermano, es que usted predica con odio. Y esta hermana dice que lleva 20 años en el ministerio.
pero nunca se ha metido. Y cuando yo predico siempre dice, es que el hermano Vladín está endemoniado, predica con odio, con rincón. Eso no es así. Eso no es así, pero como no pueden entender lo del Espíritu, el que está en la carne no puede entender lo del Espíritu. El que está en el Espíritu puede entender lo que el Espíritu Santo dice a la iglesia. Y dice, no fortalecéis a las débiles. Cuando dice no fortalecéis, o sea, tú no les das el alimento que ellas necesitan. Lo que les dan es comida chatarra, basura, porquería. Les hablan fábulas, les hablan grandezas. Jesús dijo, si alguien quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, tome su cruz y sígame. Y como la gente no quiere tomar la cruz, porque la cruz significa dejar toda la basura del mundo. Oye, a la gente no se le puede predicar de que la Biblia dice en 2 Pedro 2:21, no seas como el perro vuelve al vómito, ni el puerco vuelve a revolcarse entre lodo. Solo con que lea la Biblia eso, la gente ya se siente golpeada, ya se siente herida. Pero ¿qué clase de gente es esa? No son gente madura, son unos niños. Un niño pelea por un chicle. No fortaleciste a las débiles, dice. Amén. Porque miran a aquel que está siendo necesitado y no le ayuda, no le extiende la mano a los pastores. Miran a aquella que no tiene fuerza para ir a la iglesia, para orar, y en vez del pastor de ir a visitar, mira hermana, siga adelante. En vez de orar el pastor, no, lo que a qué me importa, dice, como no le dan diezmo. Pero si tú le dieras, pastor, tengo unos 10,000 de diezmo, ay Dios, corriendo. Todos los días lo tenés zampado en tu casa porque quiere el diezmo. Son atalayas, son como perros mudos, dice la Biblia. Y como la gente no tiene el don de discernimiento, no fortaleciste a las débiles, ni curaste a la enferma. Ir a orar por los enfermos. Pero hay algunos que tienen miedo que se le pase la enfermedad. No curaste a la enferma, dice. ¿Eso qué significa? Alguien está enfermo, dice, si alguien está enfermo, que vaya el anciano, no estos profetas hijos del diablo. No estas hijas del diablo que están profetizando basura. Deja de profetizar basura porque el juicio te va a caer en la cara. Profeta torpe, estúpida, tonta, deja de profetizar basura. Prediquen la palabra de poder, no prediquen muladas. Que el manto babilónico, que el lazo ungido, que la sal de Elías, y comienzan a ver tanta estupidez. Mire cuánta falsedad, pero culpe de los pastores. Y dice que no vendáis a la enferma, ni a la perniquebrada. Porque muchas veces la gente permanece en el evangelio, pero como sabemos que todos vamos en el camino, todos estamos propensos a una caída, el pastor tiene que ir a vendar a la caída, que ya no puede. Hermano, levántese, eso no lo hacen los pastores. No los mirás visitando en cada casa, y si van a visitar a cada casa, vienen a quejarse, a pedir dinero para construir más la iglesia. Eso no, hombre. Si dice que los discípulos le dijeron a Jesús, mirad los templos que hicimos, y los discípulos pensaron que Jesús le iba a decir, amén hermanos, está bien. Y Jesús le dijo, miran lo que ustedes hicieron, de cierto digo, no quedará sobre piedra que no sea derribada. Se concentran más en hacer un templo de 4 o 5 niveles que en darle el alimento a aquel que está enfermo, a aquella que se ha caído. Levantarla, siga adelante hermano, vayan a traer a la iglesia. Qué lejos estamos de la iglesia primitiva, que antes iban a traer al enfermo, iban a visitar al de la cárcel, iban a aquel que le pasó una tragedia, se murió alguien, lo iban a visitar, lo llamaban para más los testigos de Jehová, pero no son testigos de Jehová, sino testigos de Jehová para más ellos, que de repente ellos es una doctrina de demonios, amén. Ellos andan de casa en casa y están en una doctrina del diablo. Eso es lo que deberían hacer los evangélicos, pero no lo hacen, les da vergüenza. Es que Dios no me dio el ministerio en la calle. Esa es mentira, si la Biblia dice. Y mire, ¿por qué tanta corrompería? Por culpa de los pastores. Y de ahí los pastores te agachan la cara. Ay, Dios le bendiga, hermano. Y tan humildes que son el puro diablo los pastores. Miran todo el pecado como el sacerdote Elí. Muchos son como el sacerdote Elí, de estos pastores hijos del diablo, son como perros mudos. El sacerdote Elí dice que el pueblo de Israel le dijo que Omnis y Fines, sus hijos, se estaban metiendo con las hijas del pueblo en el tabernáculo, estaban fornicando, adulterando. Y dice que Elí solo lo regañó y no lo reprendió. Mire, porque cuando uno tiene poder tiene que reprender y exhortar. Y dice que Elí solo lo regañó. Y dice que Samuel le dijo, por cuanto tú has visto el pecado y no has puesto mano dura, disciplina, Dios dice que tus 2 hijos morirán y tú morirás. Y dice que Elí, a la edad de 98 años, él se fue para atrás de sus hijas y se murió. Así terminó el sacerdote Elí, de viejo se corrompió, porque vio el pecado y no lo reprendió. Por eso dice que aquel que predica tiene que tener sus pantalones bien puestos. Aquella mujer que predica tiene que tener su falda bien puesta, porque se te van a levantar.
Y el diablo te va a meter temblor de cuerpo, te va a meter algo ahí en la garganta para que no prediques, para que no exhortes al pastor, porque después de la exhortación todo el mundo se te va a venir encima. Pero ¿qué importa que se te venga el mundo encima? Es mejor que quedes bien con Dios que con el pastor. Por eso dice Ezequiel, profetiza contra los pastores, le dijo Dios a Ezequiel. Ay, no, es que es el pastor. Yo respeto a mi pastor. Claro, hay que respetarlo. Pero si está en la verdad, si está en la mentira, hay que reprenderlo, hay que exhortarlo. Solo de diezmo están predicando ahorita. Diezmo, dinero. No, hay que predicar la palabra dura, tajante, poderosa. Y que se enoje quien se enoje. Y el que no le gusta, que se largue al mundo. No dices que el objetivo es ganar almas, ¿sí? Pero no con estrategias del diablo, sino con la palabra. El que es de Dios permanece, el que es del diablo se largue ya. ¿Para qué le vamos a dar vuelta al asunto, pues? Es como aquel que va a pedir trabajo. ¿Quiere trabajo? Hágalo. ¿No quiere? Pues váyase. Ah, no. Voy a oír las condiciones del trabajador, va a decir el jefe. Ay, Dios, no es el jefe, ¿ve? No quiere trabajar, andate. Igual es Dios, el que quiere irse al cielo, que permanece, el que no, pues. No fortaleciste a la débil ni curaste a la enferma. No vendaste a la perniquebrada. No volviste al redil a la descarriada, porque hay muchas ovejas que se descarrían y el pastor nunca más la vuelve a visitar. El que se fue, que se vaya, pero el pastor tiene el objetivo de ir a visitarlas. Ya si ellos no quieren venir es su problema, pero este es el ministerio del pastor. No va a estar echado en la cama recibiéndome. Yo vi una iglesia al Serinal, tenían como 7 cartones de huevos. Que Dios bendiga a ese pastor. A cada viuda le daba un cartón de huevo semanalmente. Aquel que de huérfano, aquel que tenía problemas, un cartón de huevos. Hoy no, usted. Hoy los pastores no les importa, lo que les importa es el diezmo. Mientras ellos tengan, no les importa que se muera la gente de hambre, y también espiritualmente, porque la gente no solo se muere de hambre dentro de la iglesia, hablando físicamente, material, también espiritualmente la gente se muere porque ya no están dando la palabra de poder, la palabra que está escrita en la Sagrada Escritura. Ya no, se ha dejado la exhortación, dice en hebreo. ¿Por qué olvidaste la exhortación? Dice Pablo, le decía a los romanos, ¿por qué olvidaron la exhortación? Si antes se exhortaban, ¿qué les pasó? ¿Qué diablo les sucedió? Oh, Gálatas, insensato, comenzaste en el espíritu, vas a terminar en la carne. Tantas cosas habéis padecido en vano. Ni buscaste la perdida, porque muchas almas, las almas se ganan de rodillas, llorando, clamando, ayunando, vigilando. Hoy las almas no, hoy llenan una iglesia porque se fueron a sacar las otras ovejas de la iglesia. Así que diablo, no sirve. Pastor se tiene que ganar las ovejas, visitar a la que no ha conocido a Dios, a la que no ha ido a la iglesia, no ir a sacar a gente de otro lado. Eso se llama ser ladrón. Otra cosa es que la oveja se salga porque están predicando basura. Se autonombraron, digamos, apóstoles, profetas. Eso es otra cosa. La oveja, ella misma salió, pero no que el pastor la ande sacando de un lado a otro. Muchas iglesias están llenas porque la han sacado en donde sea. Pero culpa es de los pastores. Por eso le dicen Isaías, son como perros mudos porque no están haciendo la voluntad de Dios. Apocalipsis 22:15, los perros no entrarán en el reino de los cielos. Habla del chihuahua, del pitbull, no, hombre. Del rottweiler, del alemán. Habla de aquel que Dios lo pone como un atalaya. Y el atalaya es ver el pecado, el atalaya es el pastor. Y ve el pecado y no lo reprende, Dios lo trata así. Amén. Y no habéis enseñoreado en ellas con dureza y con violencia, y andan errantes por falta de pastor. ¿Por qué el pueblo anda errante y no sabe a qué creerse, a la verdad o la mentira? Porque el pueblo está errante. ¿Por qué está errante? Miremos lo que dice. Por falta de pastor, y son presas de todas las fieras del campo y se han dispersado. ¿Por qué el pueblo anda errante? Errante significa que andan mal, por falta de pastor. Pero mire, ¿cómo me está diciendo que está mal si yo tengo mi pastor? Pero como si no lo tuvieras. Porque aquel que es pastor verdaderamente da lo que tiene que dar a través de la palabra. Pero aquel que está puesto ahí en un liderazgo, un pastorado, y no está ejerciendo el ministerio como Dios dice, es como que si no lo tuviera. Entonces el pueblo está desviado. El pueblo no tiene discernimiento. No sabe discernir entre lo bueno, entre lo malo, entre lo profano y lo verdadero.
entre lo que es de Dios y lo que es del diablo. Y van errante, siendo engañados por mucha gente. Una hermana dice allá que dice que como el hermano pecó, dice que era un acto profético, agarraron un lazo y 7 latigazos le pegaron al hombre. Mire qué estupidez, ¿ve? 7 latigazos le pegaron porque dice que el látigo era de Elías. Otra hermana dice que vino y le echó sal a los calzoncillos de su marido porque iba tarde. Mire qué actos proféticos satánicos, hombre. Esto no es de actos proféticos. Jesús dijo, este género de demonios no se va sino con ayuno y oración. No es con aceite, no es con sal. No es que grites, es que estés ungido. Estés ungido del Espíritu Santo y los demonios van a huir. Otra hermana dijo que le pegaron 3 veces en la cabeza al enfermo y se iba a sanar. Mire pues. O que den vuelta de rodillas porque para que aprendan a orar, mire pues. Y el pueblo está errante, el pueblo está siendo confundido. Porque dice en Judas que hay muchos que se introducen y meten las herejías, la falsedad. Pero el que es espiritual detecta, este anda mal, este algo tiene, dice. Y lo estudia aquel. 1, 2, 3 meses, algo tiene él. Pero porque es guiado por el Espíritu. El que tiene el Espíritu Santo nunca será engañado. Dios le va a revelar cómo está la otra persona. Y son presas de todas las fieras del campo, de los falsos profetas, de los falsos pastores. Porque el pueblo está siendo errantemente y son presas de lobo rapaz por el pastor. Al pastor le dijeron en la iglesia, levanta tu mano, pastor, porque te está cayendo oro del cielo. Vayan a ver, endeudado está. Enfermo está. A una hermana le dijeron, dice Dios, que 4 negocios. Vaya a ver, no. Donde mismo está, hasta más endeudado está. Pero son culpa de esos profetas torpes. Lobos rapaces que andan diciendo esto y el otro. Pero culpa es de los pastores porque permiten eso. Un verdadero pastor dice, párele. No está profetizando muladas, hablando lenguas repetidas. Párele, pónganse a orar primero 2 horas por una semana y de ahí vamos a ver lo que Dios le dijo. No es solo así. Algunos quieren que le paren el culto porque profetiza. El culto que siga. Porque quieren ser alabados. No sé qué quieren ellos. Son falsos. Y aquí le decía. Profecía contra los pastores. Dice Zacarías, levántate espada y hiere al pastor. ¿Por qué dice eso? Muchos pastores están siendo heridos porque muchos dicen es prueba del diablo. Muchas veces es la mano de Dios porque por cuanto no han predicado la verdad y han acucuchado el pecado, Dios les está dando duro. Como Dios dijo a Jeremías, decirle cómo quiere que los llame con lazos de amor y misericordia con vara de hierro. Ay no, dices que no hay que juzgar. Pacha le vamos a dar. Si alguien se enojó le vamos a traer una pacha y que se tome la pacha. Puro niño parece. Desgracia, hombre. Hay que predicar la palabra como está escrito. Pedro le decía en San Juan 6:60, dura tu palabra. La gente se está yendo. Y Jesús le dijo, pero si no te gusta, ándate con ellos. ¿Cuál es el problema, pues? Que no quiera que vaya a oír chistes de Pepito a esos pastores hijos del diablo como Sergio Enrique, que se autonombró apóstol aquí en Guatemala, o Cash Luna, qué grande iglesia. Que vayan a ayudar a los inmigrantes, pues. No lo hacen. Que vayan a orar por los enfermos y se levanten. No, porque no tienen el poder, la unción. Pero hay que buscar a Dios y no hay que caer en manos de estos pastores. Yo he tenido que exhortar muchas veces a mi pastor y él sabe lo que dice, se ríe. El blind se endemonió, déjenlo tan loco. Y hacen sesiones en la iglesia por no darme privilegio. Pero a mí qué me importa. Dios me dijo, ¿querés predicar? Anda a la calle, pues. Por eso esos pastores inútiles no me dan privilegio. Tanta iglesia que hay aquí en la zona 7, pero como son perros mudos, hijos del diablo, hijos de Satanás, que solo la carota tienen de pastores, solo la Biblia, bueno, hasta el día del pastor hay día del pastor, le compran esto, le compran el otro, y a la viuda nunca le da al pueblo, pero ahora hasta el día del pastor, de gracia, no sirve así. Y por eso es que como le dan, el pastor se tiene comprometido a no decir la verdad. Hay que hablarle la verdad en la cara a la gente, hombre. No hay que tener miedo, ¿sabe lo que dice el marero? Yo muero por la mara. Aquel que anda custodiando a un narcotraficante prefiere que lo maten a él que al narco. Ahora nosotros morimos por el evangelio. ¿Qué te importa que te eches de enemigo a tu familia, a los hermanos? Predicar la verdad de poder. Que no te importe lo que diga el hombre, a la mujer, que te importe lo que dice el Espíritu Santo. Porque día del rapto esos cobardes se van a quedar. Apocalipsis 21:8, los cobardes no se van.
Y tú, pastor cobarde, te vas a quedar por hipócrita, por mentiroso, por acucuchar el pecado, por no dar el pasto que le tenías que dar a la gente. Amén. Por eso que las iglesias están llenas, porque solo muladas hablan. No, nena. Si ahí nadie te va a decir nada. El pastor ahí tiene mucho amor, dice, ¿va? Saber qué clase de amor, ¿va? Porque Jesús, ¿qué le dijo a Pedro? Jesús, que no te acontezca esto de la crucifixión. Pedro le dijo que con la sombra de Pedro se sanaban los enfermos. Y Jesús le dijo, quítate de aquí, Satanás. Me eres piedra de tropiezo porque tú piensas en lo terrenal y no en lo celestial. Qué impactante, ¿va? Cuando estaba Jesús en el templo, tiró las mesas. Si estuviera ahorita Jesús, reprende ahorita a los pastores. Mucho pastor. Por eso que no todo es el pastor. Cualquiera quiere ser pastor, pero no quiere pagar el precio de orar, de buscar a las almas, de predicar en la calle. Mucho menos de aguantar hambre. No. Todos quieren ser pastor porque le van a dar buen diezmo, buena ofrenda. No, hombre, no es así. Por eso dice la Biblia, 1 Juan 4:1, hermanos míos, no creáis a tu espíritu, probadlo, porque han salido muchos falsos profetas en todo el mundo. Y cuando tú te levantas en contra de un pastor y lo exhortas, te lo echas de enemigo. Exhorta a un pastor, vamos a ver qué te va a pasar. ¿Qué va a pasar? Te va a maldecir, a todo el pueblo te va a echar de enemigo, solo porque lo exhortaste. Y Pablo dice en Gálatas 4:6, me hice vuestro enemigo porque les hablé la verdad. A la gente porque les hablaba la verdad te lo echas de enemigo, pero ¿y qué? A mí la gente me maltrata, a mí se me resbala como que si tuviera aceite. Yo no vivo de la gente, vivo de Dios. Porque el día de la final trompeta Dios me va a llevar. Y el día que si Dios permite que me muera, Él me va a llevar. Ganancia es, no es muerte. Filipenses 1:21, el vivir a Cristo, al morir ganancia es para el espiritual, para el que vivió la palabra, para el que arrepintió el pecado, mas para aquel que escuchó el pecado, triste el caso porque no recibirá nada, lo que recibirá es condenación eterna. ¿Cuánto pastor yo conozco está enfermo? Porque la vara de Dios le ha caído. Ezequiel dice, dile al pueblo que no en vano he desenvainado la espada, porque la espada es para herir, para degollar, para matar. Cuando alguien saca una espada, ¿para qué es? Para herir. Y si el hombre no hace caso, para matar, así es Dios. Árbol que no da frutos cortado, echado al fuego. Mucho pastor está siendo enfermo porque es juicio de Dios. Que deje de decir es que es como Job. No, Job era justo, tú no sos justo, pastor. Tú solo estás por dinero, por riqueza, por tu vientre, ¿qué vas a comer? Pero no amas a tu oveja, porque si la amara le hablara la verdad y le advirtieras que si muere en pecado, irá al infierno, como dicen Ezequiel 2 en adelante. Si vieres al impío y no lo reprendieres, si él muriere, esa sangre te la demando en tu mano, pastor. Pero si tú le dijeres al impío, de cierto morirá, y el impío se arrepintiera y volviera a lo malo, él morirá, pero esa sangre él mismo será demandada de su mano, ya no del pastor. Fácil es venir a agarrar una Biblia y ser pastor. Cualquiera quiere tener una iglesia, pero no predicar la verdad. Pero el que entendió, entendió. Al que no, pues que Dios tenga misericordia. Porque Dios le habla a la gente por una y otra circunstancia. Ya está en el hombre, si lo recibe, lo rechaza. Pero podemos decir que Jehová es nuestro pastor y nada nos va a faltar. Tu mirada en el cielo, no en estos. Son engañadores de sí mismos. Y por eso no me dan privilegios. Conozco las Torres, la 4 de febrero, el Esfuerzo, el Cerrito, abajo el Puente del Incencio, zona 3, zona 6. Ya voy predicando casi 60 callejones. Conozco la Isla, el Amparo, el Granizo, la Shell. Ningún pastor me llama porque están chuecos. Y ellos piensan que porque me dan un plato de comida me vendo. Yo no me vendo por un plato de comida, ni por un billete de 100, predico la verdad. Porque mi salvación no vale dinero, mi salvación vale la sangre de Cristo. Pero por eso es necesario que sepas a quién vas a oír, sepas a quién vas a obedecer, sepas lo que vas a ver, sepas quién es el que te está dirigiendo y quién te está instruyendo, porque te puede instruir mal y te puede dirigir mal. Pero la Biblia dice, el que ora y busca a Dios,
Vosotros tenéis el Espíritu Santo. No tenéis necesidad que nadie te enseñe. A ver a mí quién me enseñó a predicar en la calle. ¿Será que yo he estudiado teología, no? ¿Será que la teología, cuando tú vas y se levanta un endemoniado con un arma? Fíjese que yo tengo título de pastor. El endemoniado no se va a sujetar. El endemoniado se sujeta si andas respaldado por Dios. Amén. Pero sigamos adelante, hermanos. Si no vamos a una iglesia, anda a una iglesia donde se te predique la verdad. Aunque te incomode, pero esa palabra te va a llevar al cielo. Y si estás en una iglesia donde verdaderamente, pues Dios te da la autoridad para decirle, pastor, mira, vos estás mal, hace eso. En el amor de Dios te lo digo. Se enoje, no se enoje, tú lo hiciste de corazón. Hasta aquí podemos decir, Maranata, Maranata, Cristo viene ya. Sigamos adelante, hermano. No esperemos una invitación del hombre. La invitación la hace Dios para que oremos. Yo llevo 4 años predicando en calles. Muy difícil que me llamen de una iglesia, hermano, predique, porque no me importa si en las calles Dios, ahí están libres. Ahí se mira verdaderamente de qué Dios me ha hecho. ¿De cartón, de plástico o de oro fino? El oro fino es pasado por el fuego. Entonces sigamos adelante, no pongamos la mirada en el hombre. Muchos pastores dicen, no oigan al hermano porque el hermano los trata de aquí y de allá, porque ellos son enemigos de la cruz. Pero por eso lee la Biblia. Todos los versículos que te di, lee la Biblia y mira si es verdad o es mentira lo que te estoy diciendo. Porque Dios no quiere la muerte del impío, Él quiere que retrocede. Pero Dios dice, yo estoy en contra de los pastores en este siglo XXI. Porque dejaron de predicar la verdad y predicaron más de cosas vanas, de vanidad, de riquezas. Y todo esto va a perecer. No es vanidad de vanidades, pues. Pero que Dios bendiga a cada uno por nombre. Este video ya lo había grabado, pero se le metió el diablo a un hermano, a una hermana, y se borró el video. ¿Qué cree? Este video ya lo había grabado, pero un endemoniado borró el video. Pero que Dios le bendiga, va. Porque sabemos que son guiados por el diablo, no por Dios. Amén. Vamos a saludar a todos los hermanos y las hermanas que vieron el video. ¿Sabe cuál es lo triste? Una vez fui a predicar el 4 de febrero, habían 5 hermanas con falda larga. Empecé a predicar sobre los hipócritas. Yo dije, puchiga, las hermanas se van a quedar oyendo. Se entraron bien enojadas, murmurando. Un homosexual salió y me dijo, dale, me dijo.